Hola cronistas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más de nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. Hoy os grabo un vídeo que me hace mucha ilusión, cierto es, porque hoy os voy a explicar cómo he conseguido llegar a ser el ganador del primer premio del certamen de monólogos en asturiano en el que he participado junto con otra compañera. El monólogo se llamaba El Socosciente y enseguida se ha hecho viral en nuestro canal de YouTube Crónicas de Asturias, donde se publicó hace unas semanas. Ya tiene más de 100 visualizaciones a día de hoy, y eso es una cifra que nos hace mucha ilusión, gracias a que el instituto en el que los institutos colaboradores lo subieron a sus webs tras nosotros publicarlo, porque como era algo que hacía yo, pues lo subí al canal de YouTube y enseguida compartieron ese enlace entre todos mis compañeros. Ahora voy a explicar un poco pues cómo ha sido todo este transcurso, cómo fue la grabación y el premio que me han dado, que me han otorgado, junto con el que le han dado a mi compañera de grabación. Así que sin más dilación nos ponemos con la historia del Socosciente. Bueno, pues el monólogo del Socosciente, que en castellano sería el subconsciente, que es eso que siempre nos traiciona en los momentos más complicados o cuando hay que tomar decisiones, es el nombre de la obra de teatro que le puso el escritor, que es el padre de mi compañera, a la representación que íbamos a hacer. Esta obra la grabamos en el salón de actos, no me salía la palabra, del Instituto de la Hería, y pues nos llevó varias horas el hacer el corto, porque sinceramente no me salía a mí personalmente la grabación, y estábamos un poco desesperados todos. Tras varios errores y tal, conseguimos hacer lo que queríamos, conseguimos montar el vídeo que pudisteis ver en nuestro canal de YouTube Asturiano y Familiar Crónicas de Asturias hace apenas unas semanas, y pues esto se pudo realizar gracias a la labor que hizo el padre de mi compañera escribiendo el monólogo del Socosciente en asturiano. No tiene ningún desperdicio, o sea que corred a ver el vídeo de hace unas semanas, en el que pues podéis ver la obra teatral. Además me podéis ver sin mascarilla, algo que pues en el canal nunca había pasado hasta entonces, ¿no? Y bueno, pues el director general de Orientación Académica, Evaluación y Equidad Educativa, visto el fallo del xurao, concedí este diploma a la obra El Socosciente. Es un diploma que me dieron tras la Consellería de Educación, y que voy a mostrar pues a continuación. Esto se debe también a que pues estaba en la semana de las letras asturianas, la Semana de las Letras Asturianas, de la cual también hemos hecho un vídeo. Por si alguien le quiere echar un vistazo, está por el canal de YouTube, e imagino que os dejaré el del Socosciente y el de las Letras Asturianas, la historia de las Letras Asturianas, aquí abajo en la descripción y en el primer comentario. El diploma está concedido a los institutos Dr. Fleming y al Instituto IES La Hería, los dos de la capital asturiana, en Ubieu. Este es el primer premio al mejor monólogo de la ESO, de la educación secundaria obligatoria. Pues participaron otros grupos, primaria y distintos centros educativos, y pues este ha sido el mejor de la ESO. Además, bueno, pues es un diploma que me hace mucha ilusión, al igual que pues el haber colaborado en hacer más material en asturiano, que nunca está de más, la verdad, porque últimamente andamos un poco escasos de material audiovisual en asturiano, y pues esto puede animar a más gente a participar en este monólogo, en este concurso de
de teatro en asturiano que se celebra todos los años. O sea que tenéis que estar atentos a lo que suba la Consellería de Educación del Principado, y pues ahí vais viendo pues todo este tipo de cosas que se celebran anualmente en asturiano y que apenas cuesta trabajo. Sí que es cierto que hace falta tiempo y dedicación, pero tampoco en exceso y no descuidando otras labores, pues como podría ser el estudio, por ejemplo. Pero yo os voy a animar a que el año que viene participéis. Este es el octavo certamen de teatro y monólogo en asturiano, en una semana de las letras asturianas, que fue la de este mismo año, ¿no? El diploma está firmado en Ubieu a 6 de mayo de 2022. El director general de Orientación Académica, Evaluación y Equidad Educativa, David Artirme García, firma este diploma en la 43 Setmana de les Lletres Asturianes, concedida a Igor Medio este año, como podéis ver en ese vídeo que os decía. El diploma que os he estado leyendo es este de aquí. Creo que lo estáis encontrando al revés, si no me equivoco, pero bueno, para que veáis que no es falso, aquí está el diploma. Estaba a punto de enmarcarlo en la habitación cuando decidí hacer un vídeo pues sobre la historia de el monólogo en asturiano, ¿no? Porque además, como no le puse descripción todavía a ese vídeo, ni creo que se la vaya a poner ya a fecha de hoy, pues me apetecía hacer un vídeo explicando cómo se ha llegado a ganar el primer premio. Y además el diploma venía acompañado de este libro de Asterix y Obelix en los Juegos Olímpicos. Es un libro de la colección de Asterix y Obelix en asturiano, ¿vale? No sé si lo sabéis, pero son uno de los primeros libros traducidos a la lengua asturiana. Os voy a leer los demás títulos que hay. Asterix el Galu, la Foceta d'Oru, Asterix y los Godos, Asterix Gladiador, la Vuelta Pelagalia de Asterix, Asterix y Cleopatra, el combate de los jefes, Asterix na tierra los británicos, Asterix nos Juegos Olímpicos, que es el que me han regalado, Asterix na tierra de los pictos, Asterix en el papiru de César, Asterix en Italia, y la FIA de Vercingetorix. Un nombre un poco raro de pronunciar, ¿no? Y bueno, pues no es el primer libro que tengo de Asterix en asturiano, pero sí que este no lo tenía en la colección. El escritor es René y los dibujos son de Albert, ¿vale? Y pues la verdad es que tiene una traducción muy bonita al asturiano. Os voy a enseñar una página cualquiera, ¿vale? Ya que os animo a comprar la colección, porque como os decía, pues no tiene desperdicio, ¿vale? Esto que estoy haciendo ahora mismo no es contenido promocional, sino que os estoy pues exponiendo unas cosas en lengua asturiana, ¿no? Que siempre está bien pues aprender alguna cosa nueva sin hacer excesiva publicidad, ¿no? Pero sí que es cierto que los libros de Asterix en asturiano me están gustando mucho. Son cómics y mira que yo no era de cómics, pero el gusanillo del asturiano sí que me anima a leer más pues este tipo de libros, ¿no? Y bueno, pues esto sería el premio que me han otorgado, el diploma junto con el libro. Me comentaron también que otros años hacían unos trofeos de cristal. Yo tengo uno de educación infantil, de cuando iba a infantil. De aquella creo que era, no sé, habían pasado pocas semanas de las letras asturianas, o bueno, menos que ahora, lógicamente. Y pues sí que lo tengo en la habitación. Ese es un trofeo de cristal pequeñito. Y sí que lo tengo guardado. Pero al margen del premio, sí que es cierto que os animo a participar el año que viene o cuando se pueda en este tipo de cosas, porque eso crea más material en lengua asturiana que
pues tanto profesores como los que estén aprendiendo asturiano puedan utilizar para seguir pues eso, estudiando o simplemente para tener más contenidos, ¿no? Sí que estaría bien, por ejemplo, también tener dibujos animados o películas ya traducidas al asturiano con unos buenos actores de doblaje que creo que todavía no hay en el Principado. Y pues yo qué sé, audiocuentos o cosas así puntuales, ¿no? Que pues siempre estaría muy bien. Pues por supuesto sigo animando a los cantantes a hacer canciones en asturiano, porque todo eso es contenido que podemos aprovechar, pues por ejemplo para subir aquí a Crónicas de Asturias, ¿no? Pues eso, canciones con letra, todo ese tipo de cosas. Entonces pues creo que no se me olvida nada. Espero que no se haya hecho muy pesado este vídeo en el que pues solamente estoy hablando sobre este certamen de monólogos y teatro en asturiano que se celebró pues eso en la Setmana de les Lletres Asturianes, y creo que no se me olvida nada. Recordad ir a visitar el vídeo del Socosciente, el vídeo del monólogo que tenéis en la descripción de este vídeo y en el primer comentario, y el de la Setmana de les Lletres Asturianes, la historia de la Setmana de les Lletres Asturianes, que también tenéis en la descripción y en el primer comentario. No me enrollo más, cronistas, y espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, de verdad, y que os anime a pues eso, participar en mogollón de cosas y cada vez más que se están haciendo en asturiano, pues desde concursos de relatos y microrelatos que también me informaron, y es posible que me presente y ya os iré informando por nuestro Instagram oficial, Crónicas_Asturias, ¿vale? Así que no me entretengo más, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, como decía, y recordad suscribiros al canal de YouTube y activar la campanita de las notificaciones para no perderos ningún contenido que subamos, darle like al vídeo y compartir este y los que tenéis en la descripción y en el primer comentario con todos vuestros amigos, amigas, familiares a los que les interese este tipo de cosas, para poder llegar a más gente y eso, que se cree más contenido en lengua asturiana. Por lo demás me despido. Dejad también un comentario si queréis más vídeos de este tipo, de pues hablando, haciendo una especie de unboxing, podríamos decir, ¿no? Sobre cosas pues que haya hecho en asturiano o alguna cosa, dejármelo por los comentarios. Y recordad ir a seguirnos también a nuestra cuenta de Instagram, Crónicas_Asturias, como os decía antes. Un besito muy fuerte para todos y nos vemos en el próximo vídeo de la próxima semana. Recordad, el domingo a las 12 de la mañana. ¡Hasta luego, cronistas!